Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser tan apasionante como el Año Nuevo mismo, una que involucra a Mert y Afra en una noche que se antoja explosiva, una verdadera noche ardiente. Si eres fan de los romances intensos y las tramas que te mantienen al borde del asiento, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que se espera de este año nuevo para Mert y Afra. Los rumores, las expectativas, los posibles giros argumentales, lo vamos a analizar todo. Imaginen la escena. Las luces de la ciudad brillando, las uvas listas, las copas chocando, pero para Mert y Afra, esta noche podría ser el punto de ebullición de algo mucho más grande. ¿Se trata de una reconciliación esperada? ¿Quizás una confesión impactante? ¿O tal vez un evento inesperado que lo cambie todo para siempre? El título Noche Ardiente ya nos da una pista de que la temperatura va a subir, y no solo por el ambiente festivo. Cuando pensamos en Mert y Afra, siempre hay una chispa, ¿verdad? Su conexión es innegable, llena de altibajos, de esos momentos de tensión que te hacen preguntarte si van a explotar o a fusionarse. Y si a eso le sumamos la carga emocional y simbólica de una noche como la de Año Nuevo, donde las despedidas y los nuevos comienzos se entrelazan, el escenario está listo para un drama de proporciones épicas. ¿Será este el momento en que deciden darse una nueva oportunidad, superando todos los obstáculos que los han separado? ¿O quizás la noche destape secretos que compliquen aún más su relación? Es la pregunta del millón, y vamos a intentar responderla basándonos en lo que sabemos hasta ahora, y especulando un poquito, que para eso estamos aquí. Pensemos en el contexto de su historia. Han pasado por mucho, ¿no creen? Momentos de amor puro, pero también de dolor, de malentendidos, de silencios que hablan más que 1000 palabras. Es esa complejidad la que hace que su relación sea tan fascinante de seguir. Y ahora, en una noche tan significativa como la de Año Nuevo, la presión puede ser inmensa. Las esperanzas de un nuevo comienzo, los deseos de dejar atrás el pasado, todo eso se concentra en unas pocas horas. ¿Será suficiente para que Mert y Afra encuentren un camino juntos? ¿O se verán atrapados en el mismo ciclo de conflicto que los ha atormentado? Y aquí viene lo interesante, explosivo. Este adjetivo en el título nos sugiere que las cosas no se quedarán tranquilas. No esperen una noche de fuegos artificiales tranquilos y brindis melancólicos. Algo va a suceder. Algo que va a sacudir los cimientos de su relación. Podría ser una revelación, una confrontación cara a cara, o incluso la llegada de un elemento externo que desate el caos. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados. ¿Será una explosión de amor, de rabia, de desesperación? La ambigüedad del título es deliberada, y nos invita a imaginar los escenarios más dramáticos. Si nos ponemos a pensar en escenarios posibles, podríamos imaginar una situación donde Mert, con el peso de las 12 campanadas, decida sinceramente expresar sus sentimientos, quizás pedir perdón por errores pasados. Y Afra, con el corazón dividido, tenga que tomar una decisión crucial. O tal vez sea Afra quien, impulsada por el espíritu de la noche, revele algo que ha estado guardando, algo que Mert necesite escuchar para poder avanzar. El ambiente de Año Nuevo a menudo nos impulsa a ser más audaces, a decir lo que realmente sentimos. ¿Será que esta audacia se manifiesta en Mert y Afra de una manera que no podemos ni imaginar? Pero tampoco descartemos la posibilidad de un giro más oscuro. A veces las noches de celebración pueden exacerbar problemas latentes. ¿Qué pasa si un malentendido se agrava? ¿Qué pasa si alguien del pasado regresa para complicar las cosas? La palabra explosivo puede referirse tanto a la intensidad de las emociones positivas como a la fuerza destructiva de un conflicto. Y dada la historia de Mert y Afra, ambas posibilidades son igual de plausibles. La tensión entre ellos es un hilo conductor constante y en una noche tan cargada, ese hilo podría romperse o tensarse hasta el límite. Ahora hablemos de las expectativas de los fans. Ustedes, nuestra increíble audiencia, también tienen sus teorías, ¿verdad? Sabemos que muchos desean ver a Mert y Afra juntos, felices, superando sus diferencias.
Pero también hay una parte de la audiencia que disfruta del drama, de las pruebas que fortalecen una relación. Personalmente creo que lo que hace especial a esta pareja es precisamente esa lucha constante, esa dialéctica entre la atracción y el conflicto. Así que sea cual sea el resultado de esta noche ardiente, seguramente será algo que nos hará hablar y debatir. Podríamos estar ante un momento de catarsis. Una noche en la que finalmente se liberen de las cargas del pasado y se permitan un nuevo comienzo, real y sincero. O quizás, y esta es una posibilidad que no podemos ignorar, la noche termine con una separación aún más dolorosa, un último clavo en el ataúd de su relación. El término noche ardiente sugiere una pasión desbordada, pero la pasión, como sabemos, puede ser tanto constructiva como destructiva. Depende de cómo se canalice. Imaginen la banda sonora de esta noche. Los sonidos festivos de la ciudad contrastando con el silencio tenso entre ellos, o con las palabras acaloradas que quizás se crucen. La iluminación, las miradas, todo contribuye a crear la atmósfera. Y si pensamos en la actuación de los actores, seguro que se lucirán. Este tipo de escenas, cargadas de emoción, son las que ponen a prueba el talento y la química. Y estoy convencido de que Mert y Afra, con su historia a cuestas, nos brindarán actuaciones memorables. En un nivel más profundo, esta noche ardiente podría ser una metáfora de la propia lucha por la felicidad. A veces, para alcanzar ese nuevo comienzo que anhelamos, tenemos que pasar por un fuego purificador. Tenemos que quemar lo viejo, lo que nos limita, lo que nos duele, para poder renacer de las cenizas. Y para Mert y Afra, esa noche de Año Nuevo podría ser precisamente ese momento de purificación. El momento de decidir si están dispuestos a pasar por el fuego, juntos o por separado. Analicemos el aspecto de explosivo. ¿Qué podría desencadenar esa explosión? Podría ser una decisión importante que uno de ellos tiene que tomar, y que afecta directamente al otro. Podría ser la intervención de un tercero, alguien que hasta ahora se mantenía al margen pero que decide hacer su jugada en este momento crucial. O incluso podría ser una reacción en cadena a algo que ha estado gestándose en silencio durante mucho tiempo. La acumulación de tensiones es un ingrediente clásico en el drama, y es muy probable que sea el catalizador de esta explosión. Y si nos inclinamos por la teoría de la reconciliación, ¿cómo sería esa explosión de amor? Quizás una declaración apasionada en medio de la multitud, un beso que lo borre todo, o un acuerdo tácito de empezar de nuevo, con la promesa de no repetir los mismos errores. Sería un momento catártico para los personajes y, sin duda, muy gratificante para los fans que han estado esperando este desenlace. La noche ardiente se convertiría entonces en la noche del reencuentro. Pero, ¿y si la explosión es de otra índole? ¿Qué pasa si el estrés de la noche, las expectativas no cumplidas, o incluso el alcohol, hacen que salgan a la luz verdades dolorosas? Podría ser una discusión acalorada que termine con palabras que no se puedan retirar, una confrontación brutal que deje cicatrices emocionales. En ese caso, la noche ardiente sería la noche del adiós definitivo, o de una ruptura dolorosa que requerirá mucho tiempo para sanar. La belleza de estos títulos sugerentes es que nos invitan a la especulación, a crear nuestras propias narrativas. Y eso es lo que hace que seguir las historias de personajes como Mert y Afra sea tan emocionante. Siempre hay un elemento de sorpresa, algo que nos mantiene en vilo. Y el Año Nuevo, con su carga de simbolismo y la promesa de nuevos comienzos, es el escenario perfecto para que algo realmente impactante suceda. Así que, para recapitular un poco todo lo que hemos estado conversando, esta noche ardiente para Mert y Afra, este Año Nuevo explosivo, nos promete una dosis de drama, pasión y decisiones cruciales. Sea cual sea el camino que tomen, estamos seguros de que será una noche que marcará un antes y un después en su historia. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación apasionada, de una confrontación dolorosa, o incluso de una revelación que lo cambie todo. La clave está en esa combinación de ardiente y explosivo, sugiriendo que las emociones estarán a flor de piel y que algo drástico sucederá. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis. Ha sido un placer desgranar con ustedes estas posibilidades y especulaciones sobre la intensa noche de Mert y Afra. Realmente espero que hayan disfrutado de este recorrido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su predicción para esta noche ardiente? ¿Creen que habrá reconciliación, un adiós o algo completamente inesperado? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Son la parte más importante de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, o simplemente de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.